La mulata de Córdoba. En la Córdoba virreinal, donde el aire olía a caña de azúcar quemada y a jazmín, y el rumor del río seco se mezclaba con el traqueteo de los carruajes, ella era un enigma que caminaba. No se llamaba de ninguna manera que los registros eclesiásticos pudieran anotar, pero todos la conocían como la mulata de Córdoba. Su belleza no era de este mundo, o al menos, no de este continente. Tenía la piel del color del ámbar oscuro, unos ojos verdes como esmeraldas sumergidas en leche, y una melena de ébano que ondeaba con una vida propia. Vestía siempre de blanco inmaculado, un lujo imposible en calles polvorientas, que jamás se manchaba. Vivía sola en una casona cerca del río, rodeada de un jardín exuberante donde las flores parecían florecer en pleno invierno y las frutas maduraban fuera de estación. Nadie la veía comprar en el mercado, pero su mesa siempre rebosaba de manjares. Nadie la veía hilar, pero su ropa era de la seda más fina. Tenía dinero, muchísimo, en monedas de oro de antiguas acuñaciones que hacían arquear las cejas a los mercaderes. Los hombres la deseaban con una pasión que rayaba en lo enfermizo. Las mujeres la odiaban con una intensidad que solo el miedo disfrazado de envidia puede producir. Porque en la Nueva España del siglo XVII, una mujer así, sola, rica y desafiante, solo podía ser una cosa, una bruja. La primera evidencia, para la parroquia, fue el caso del joven Alonso de la Barca. Hijo de un acaudalado minero, se obsesionó con la mulata hasta el delirio. La acosaba, le dejaba regalos costosos en el umbral, juró desposarla. Ella, siempre serena, siempre lejos, lo rechazó con una sonrisa triste. Una noche, Alonso desapareció. Lo encontraron 3 días después, vagando por los cafetales, la mente en blanco, balbuceando sobre un barco negro y un perro con ojos de hombre. En su bolsillo, un puñado de sal negra. La segunda evidencia fue la epidemia de viruela que arrasó con la hacienda del licenciado Mendoza, quien había intentado despojarla de sus tierras con documentos falsos. La enfermedad solo afectó a su ganado y a sus esclavos, él y su familia quedaron ilesos, pero arruinados. Los curanderos indígenas, consultados en secreto, encontraron muñecos de cera atravesados con espinas de maguey enterrados en los linderos de la propiedad de la mulata. El rumor se convirtió en certeza, la certeza en pánico, y el pánico en denuncia formal ante el Santo Oficio de la Inquisición. Fray Sebastián de la Luz, un inquisidor de cara estrecha y fe fanática, vio en ella la pieza perfecta, un demonio con piel de mujer que podía quemarse en un auto de fe ejemplarizante, reforzando el poder de la Iglesia y aplacando los miedos de la Grey. Fue arrestada al amanecer. La encontraron en su jardín, regando unas orquídeas azules que no existían en ningún herbario. No opuso resistencia. Sus ojos verdes no mostraron ni sorpresa ni miedo, solo una profunda y antigua resignación. La encerraron en las mazmorras del tribunal, en una celda húmeda donde la luz nunca entraba. El proceso fue una farsa. Los testigos declamaron sus acusaciones como papeles aprendidos. La habían visto volar sobre los tejados en forma de lechuza, había curado a un niño moribundo con un simple susurro, obra del demonio. Sus gatos, que nadie había visto jamás, eran sus familiares. Fray Sebastián la interrogó día y noche, buscando una confesión, un arrepentimiento teatral que coronara su obra. Ella solo decía, con una voz que era música en la oscuridad, soy inocente de lo que me acusan. Mi único pecado es existir. Nada la quebró. Ni las amenazas, ni la privación del sueño, ni la visión de los instrumentos de tortura. Su serenidad era, para el inquisidor, la prueba definitiva de su pacto infernal. Fue condenada a la hoguera. La sentencia se ejecutaría al alba siguiente en la Plaza Mayor. La última noche, Fray Sebastián, obsesionado, fue a verla una vez más. Quería ver el miedo en esos ojos verdes, quería el triunfo final antes de la purificación por el fuego. La encontró de pie en el centro de la celda, que olía a humedad y orina. En la pared de piedra, frente a ella, había dibujado algo con un trozo de carbón que le habían dado para que calentara su mísera cena. Era un barco magnífico, de velas desplegadas y casco detallado, como los galeones que cruzaban el Atlántico. Pero había algo profundamente incorrecto en el dibujo. Las velas parecían hechas de sombra sólida. Las olas que rompían contra el casco tenían formas de garras. Y en la proa, en lugar de una figura de madera, había una silueta femenina, pequeña pero inconfundible. ¿Qué blasfemia es esta?, rugió el fraile. La mulata se volvió. Por primera vez, sonreía de verdad. Una sonrisa amplia, libre, que mostraba unos dientes perfectamente blancos. Es mi pasaje, padre. El único que me queda.
El miedo a la hoguera es un privilegio de los que tienen alma que quemar. Yo solo tengo un viaje pendiente. Antes de que el fraile pudiera reaccionar, golpeando la puerta y pidiendo que borraran esa pintura diabólica, ella extendió la mano y tocó el dibujo. El carbón humeó. La piedra, por un instante, pareció volverse tan negra como la noche sin estrellas. Y entonces, el barco cobró vida. No se movió en la pared, sino que la pared se volvió el barco. Un viento salado y gélido, imposible en aquel calabozo tierra adentro, sopló en la celda, apagando la antorcha del fraile. Este gritó, cayendo de espaldas, y en el segundo de claridad que le dio la antorcha al caer, vio lo imposible. La mulata daba un paso al frente. Y en lugar de chocar con la piedra, su pie se posó en la cubierta del barco dibujado. Su vestido blanco ondeó con el viento de alta mar. Dio otro paso, y su cuerpo entero fue absorbido por el dibujo, como si se hundiera en un charco de tinta. La silueta en la proa del barco se volvió más definida, se volvió ella. El galeón de sombras, con sus velas negras desplegadas, comenzó a alejarse en la pared, haciéndose más y más pequeño, navegando por un mar de piedra que ahora parecía líquido y profundo. En 3 segundos, todo había terminado. El viento cesó. El frío desapareció. En la pared, solo quedaba una mancha de carbón borrosa, como si alguien hubiera intentado limpiar el dibujo a medias. No había rastro de la mulata. Solo el olor persistente a azufre y salitre, y el eco de una risa suave, que podría haber sido el crujir de las ratas o el sonido del mar en una caracola muy, muy lejana. Fray Sebastián enloqueció. Balbuceó durante días sobre barcos que navegaban por las paredes y mujeres con ojos de esmeralda que se reían del fuego. La Inquisición, para evitar el escándalo, declaró que la bruja había sido raptada por el demonio, una victoria pírrica del infierno. Quemaron un muñeco de paja en la hoguera, ante una plaza confundida. Pero la leyenda, como el río, siguió su curso. Dicen que la mulata de Córdoba no murió. Que navega en su galeón de sombras, un barco fantasma que no surca el agua, sino los sueños, las pesadillas y los espacios entre la realidad y el dibujo. Que aparece en momentos de injusticia extrema o de deseo desesperado. El joven pintor que, en un arrebato de frustración, dibuja un portal en su estudio y desaparece para siempre, dejando solo un olor a sal. La niña que, huyendo de un peligro, garabatea una puerta en una pared y logra escapar, jurando después que una mujer hermosa de vestido blanco la tomó de la mano y la llevó a un barco silencioso. El inquisidor anciano y olvidado que, en su celda de monasterio, ve como el dibujo de un barco que él mismo garabatea en un arranque de locura reminiscente, comienza a gotear agua salada. Porque el poder de la mulata no era la brujería, sino algo más antiguo y profundo, la magia de la línea, del trazo que define y crea realidades. Su barco era su fe, su prisión era solo un lienzo, y su libertad, un viaje eterno por los márgenes del mundo. Y en Córdoba, todavía hoy, los viejos del pueblo dicen que en las noches de luna llena, si te acercas a una pared muy antigua y pones el oído contra la piedra, no oirás los rumores de la ciudad. Oirás el lejano crujir de maderas, el susurro de velas negras desplegándose, y tal vez, solo tal vez, una risa suave que viene del otro lado del dibujo, navegando hacia un puerto que solo existe en el carbón, en la sombra y en el miedo a lo que puede estar, literalmente, a un paso de distancia.